Cuando las víctimas homosexuales que escaparon de El Doodler se negaron a testificar en su contra, el Departamento de Justicia supo que perdería el caso y que nunca llevaría al espantoso asesino ante la justicia. Las cosas fueron aún más complicadas en el caso del maníaco de Danilovsky. El asesino confundió tanto a la policía que más de 200 personas fueron interrogadas durante las investigaciones. A pesar de ello, el maníaco de Danilovsky sigue en libertad hasta el día de hoy. A lo largo de los años, ha habido múltiples casos de asesinos en serie que han salido impunes de sus horribles crímenes. ¿Cómo lograron eludir a la policía y vivir sus vidas con el peso de los crímenes que cometieron? Veamos algunas de sus historias. Bradford Bishop. Bradford Bishop fue en su día un respetado empleado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nacido en 1936, Bishop se graduó en Yale y tenía una prometedora carrera en el servicio exterior. Hablaba varios idiomas y había desempeñado diversas funciones diplomáticas en todo el mundo. Sin embargo, bajo esa apariencia de éxito, se escondía un hombre que cometería uno de los crímenes familiares más impactantes de la historia de Estados Unidos. Bishop acabó con la vida de su madre, Lobelia, su esposa, Annette, y sus 3 hijos, William, Brenton y Jeffrey. El crimen fue tan espantoso como inexplicable. Bishop mató a golpes a su familia con un mazo. Tras cometer los asesinatos, Bishop cargó los cadáveres de su familia en la camioneta familiar y se dirigió a una zona remota de Carolina del Norte. Allí, cavó una fosa poco profunda en una zona boscosa y prendió fuego a los cadáveres. Los restos carbonizados fueron descubiertos por un guardabosques, que reveló la horrible verdad. Tras el crimen, Bishop desapareció sin dejar rastro. A lo largo de los años, se han reportado avistamientos de Bishop en varios países, entre ellos Italia y Suiza, pero ninguno ha sido confirmado. Aunque todo el mundo conocía la identidad de Bishop, la identidad del siguiente asesino nunca se descubrió. El asesino de la autopista I-70. En la primavera de 1992, una presencia siniestra acechaba el Medio Oeste, dejando un rastro de terror y tragedia a lo largo de la autopista interestatal 70. Este era el terreno de caza del famoso asesino de la I-70, un fantasma cuya identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La ola de asesinatos comenzó con el asesinato a sangre fría de 6 dependientas, todas ellas tiroteadas en una serie de ataques escalofriantemente similares. Las víctimas, todas ellas mujeres jóvenes y delgadas con el pelo largo y castaño, fueron elegidas de una manera que sugería un enfoque calculado y metódico. El arma elegida por el asesino era un arma de fuego calibre 22, un detalle que se convertiría en la siniestra firma de sus atroces actos. El reinado de terror del asesino de la autopista I-70 no terminó con estos primeros asesinatos. A medida que los investigadores profundizaban en el caso, descubrieron pruebas que sugerían que la sed de sangre del asesino se extendía más allá del Medio Oeste. Entre 1993 y 2001, otras 2 dependientas en Texas y otra en Indiana fueron víctimas del mismo acto de violencia escalofriante. A pesar de los actos audaces del asesino y del miedo generalizado que provocaron, logró escapar de las fuerzas del orden. Aunque el asesino de la autopista I-70 nunca fue capturado, el siguiente asesino en serie fue detenido y puesto en libertad. El Doodler. A mediados de los años 70, la vibrante y floreciente comunidad gay de San Francisco se vio asediada por una figura oscura conocida como el Doodler. Este escurridizo asesino en serie, cuyo apodo derivaba de sus escalofriantes tácticas, sembró el pánico entre muchos. El Doodler no era solo un asesino. Era un artista de la muerte que atraía a sus víctimas desde los clubes nocturnos y bares gay de la ciudad con la promesa de compañía, solo para dibujar sus retratos antes de apuñalarlas brutalmente hasta la muerte. Se cree que el reinado de terror del Doodler se cobró la vida de entre 6 y 16 personas. Sin embargo, en medio de este horror, hubo al menos 3 supervivientes que escaparon por los pelos de sus garras. Estas personas desempeñaron un papel crucial en la investigación, ya que proporcionaron a la policía información vital que condujo a la elaboración de un retrato robot del autor. Sin embargo, cuando llegó el momento de llevar al sospechoso a juicio, los supervivientes se enfrentaron a un dilema angustioso. Temían las consecuencias de revelar públicamente su homosexualidad. Este miedo les llevó finalmente a negarse a testificar, lo que provocó la puesta en libertad del sospechoso y que el caso quedara sin resolver. El Doodler se salió con la suya debido a la discriminación dentro de la comunidad LGBTQ, pero el siguiente asesino escapó por falta de pruebas de ADN. El estrangulador del Este. En noviembre de 2006, un macabro hallazgo cerca de Atlantic City, Nueva Jersey, conmocionó a la comunidad y más allá. 4 cadáveres fueron encontrados en una zanja de drenaje,
y su trágico destino reveló una escalofriante historia de asesinato y misterio. Las víctimas, posteriormente identificadas como Barbara Braidor, Molly Jean Dilts, Kim Raffo y Tracy Ann Roberts, eran mujeres que se ganaban la vida como trabajadoras sexuales en la zona. Todas las víctimas parecían haber sido estranguladas, y sus cuerpos estaban alineados en fila, mirando hacia el este. Esta inquietante disposición llevó a que el asesino fuera apodado el Estrangulador del Este. A medida que avanzaba la investigación, se identificó rápidamente a varios sospechosos, lo que hizo albergar esperanzas de que el caso se resolviera rápidamente. Sin embargo, estas esperanzas se desvanecieron cuando las pruebas de ADN recogidas en la escena del crimen descartaron a todos los sospechosos de cualquier implicación en los asesinatos. Este inesperado giro de los acontecimientos dejó el caso en punto muerto, con el Estrangulador del Este aún en libertad y dejando a la comunidad sumida en el miedo y el duelo. Las autoridades siguen comprometidas con la resolución del caso y ofrecen una recompensa de $25.000 por cualquier información que pueda conducir a la detención y condena del asesino. El Estrangulador del Este iba tras las prostitutas, pero el siguiente asesino en serie iba tras los hombres homosexuales. El maníaco de Danilovsky. En Cherepovets, Rusia, un terrible asesino conocido como el maníaco de Danilovsky, o el maníaco de los ojos apagados, aterrorizó la ciudad entre 2004 y 2007. Este escurridizo asesino se ganó su escalofriante apodo por las vagas e inquietantes descripciones que proporcionaron quienes lo habían visto. Sus ojos, desprovistos de emoción, se convirtieron en un símbolo inquietante del terror que infligía a sus víctimas. Durante este periodo, el maníaco de Danilovsky fue responsable de los brutales asesinatos de al menos 7 mujeres. Sus víctimas solían ser mujeres vulnerables, a las que atraía hacia su trágico destino con una astucia que contrastaba con su apariencia aparentemente anodina. La ciudad de Cherepovets se convirtió en su terreno de caza, y 3 de sus víctimas encontraron la muerte en un edificio abandonado de la calle Danilovsky. La investigación de los crímenes del maníaco de Danilovsky fue exhaustiva y minuciosa. Los agentes del orden, decididos a llevar al asesino ante la justicia, lanzaron una persecución a gran escala en la que se interrogó a unas 200 personas. A pesar de estos esfuerzos, la identidad del maníaco siguió siendo un misterio, eludiendo la captura y dejando a los investigadores frustrados y a las comunidades en vilo. El caso del maníaco de Danilovsky quedó sin resolver y no hubo ni un solo sospechoso, a diferencia del siguiente caso, que terminó en absolución. El maníaco del arco iris. Entre febrero de 2007 y agosto de 2008, la ciudad de Carapicuíba, en São Paulo, Brasil, se vio envuelta en una ola de miedo cuando un asesino en serie conocido como el maníaco del arco iris atacó a la comunidad gay local. Durante este periodo, 13 hombres homosexuales de entre 20 y 40 años fueron brutalmente asesinados. Los crímenes se cometieron en el Parque Paturis, un lugar conocido por ser frecuentado por hombres homosexuales, lo que llevó a las autoridades a sospechar que los asesinatos estaban motivados por sentimientos homófobos. La investigación condujo finalmente a la detención de Jairo Francisco Franco, un policía jubilado. La detención de Franco se consideró un avance significativo en el caso y suscitó la esperanza de que el maníaco del arco iris fuera finalmente llevado ante la justicia. Sin embargo, el juicio que siguió estuvo plagado de controversia e incertidumbre. En 2011, Franco fue declarado inocente y posteriormente absuelto de todos los cargos. El veredicto dejó a muchos miembros de la comunidad desilusionados y frustrados, ya que el maníaco del arco iris seguía en libertad, libre para continuar su reinado de terror. La absolución de Franco supuso un importante revés en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Probablemente, el maníaco del arco iris atacaba a hombres homosexuales por homofobia, pero los motivos del siguiente asesino eran completamente diferentes. El asesino de Sleepy Hollow. A finales de los 90, la ciudad metropolitana de Pietermaritzburg, en KwaZulu-Natal, Sudáfrica, se vio sumida en el terror cuando un asesino en serie, apodado siniestramente el asesino de Sleepy Hollow, sembró el pánico en las calles. Este escurridizo asesino tenía como objetivo a las mujeres. El reinado de terror del asesino de Sleepy Hollow se saldó con el brutal asesinato de al menos 13 mujeres, cuyas vidas fueron cruelmente cegadas por un asesino cuya identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Las víctimas fueron encontradas cerca de la concurrida autopista N3, con sus cuerpos abandonados como si fueran basura. Todas las mujeres habían sido agredidas y estranguladas con su propia ropa interior. Desgraciadamente, el asesino de Sleepy Hollow logró evadir la captura y sobrevivió a la investigación como un fantasma. El caso rápidamente atrajo la atención nacional,
y los medios de comunicación apodaron al agresor desconocido como el asesino de Sleepy Hollow. La capacidad del asesino para permanecer sin ser detectado no hizo más que aumentar su infamia, consolidando su lugar en los anales de los casos criminales sin resolver de Sudáfrica. Con el paso de los años, el rastro se fue enfriando. Las familias de las víctimas continuaron buscando cerrar el caso, atormentadas por saber que el responsable de la muerte de sus seres queridos seguía en libertad. El asesino de Sleepy Hollow violó y mató a sus víctimas, pero el siguiente asesino en serie de la lista se ensañó con sus huesos. El recolector de huesos de West Mesa. En febrero de 2009, un día aparentemente normal dio un giro oscuro e inesperado cuando Christine Ross sacó a pasear a su perro por West Mesa, en Albuquerque, Nuevo México. Lo que comenzó como una salida rutinaria se convirtió rápidamente en un macabro descubrimiento cuando su perro tropezó con un fémur humano. Este escalofriante hallazgo desencadenó una serie de acontecimientos que revelarían uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la historia reciente. El hallazgo del fémur dio lugar a una extensa excavación de la zona, que reveló los restos de 11 mujeres fallecidas que habían sido enterradas en la desolada extensión de West Mesa. Las víctimas, todas ellas desaparecidas entre 2003 y 2004, fueron finalmente identificadas tras casi un año de minuciosa investigación. Estas mujeres, muchas de las cuales se dedicaban al trabajo sexual, habían desaparecido sin dejar rastro, dejando a sus familias en un estado de angustia e incertidumbre. El recolector de huesos de West Mesa, como se llegó a conocer al asesino no identificado, dejó a su paso un rastro de miedo y preguntas sin respuesta. El recolector de huesos de West Mesa podría seguir en libertad, al igual que el siguiente asesino en serie de nuestra lista, el estrangulador de Chicago. Entre 2001 y 2018, los barrios del sur y el oeste de Chicago se vieron azotados por una escalofriante serie de asesinatos que se cobraron la vida de al menos 50 mujeres. Esta serie de muertes, atribuidas a una figura esquiva conocida como el estrangulador de Chicago, dejó un rastro de miedo y dolor. Las víctimas, muchas de ellas mujeres negras que se dedicaban al trabajo sexual y tenían antecedentes penales, compartían inquietantes similitudes que revelaban que se trataba de un ataque selectivo. La mayoría de las víctimas fueron estranguladas hasta la muerte, y sus cuerpos a menudo se encontraban en edificios abandonados o callejones, abandonados como si fueran basura. En 2019, en respuesta a la creciente presión pública y al número cada vez mayor de casos sin resolver, se creó un grupo de trabajo para reexaminar las pruebas y llevar al asesino ante la justicia. Este grupo de trabajo, compuesto por investigadores experimentados y expertos forenses, se propuso descubrir la verdad detrás del reinado de terror del estrangulador de Chicago. Las conclusiones del grupo de trabajo, aunque exhaustivas, no proporcionaron pruebas concluyentes que apuntaran a un único autor. La complejidad del caso, unida a la falta de pistas definitivas, dejó a los investigadores frustrados y a la comunidad en un estado de inquietud. Aunque los agentes de la ley no lograron identificar a un único sospechoso en este caso, el siguiente caso condujo al interrogatorio de varios sospechosos. El asesino en serie de Long Island. En mayo de 2010, la desaparición de Shannan Gilbert, de 24 años, conduciría al descubrimiento de uno de los peores asesinos en serie de la historia. Gilbert, una trabajadora sexual que anunciaba sus servicios en Craigslist, desapareció en circunstancias misteriosas, lo que provocó una búsqueda a lo largo de Ocean Parkway, en Long Island, Nueva York. Mientras las autoridades peinaban la zona, se toparon con los restos de otras 4 mujeres, todas ellas brutalmente asesinadas. Este macabro hallazgo marcó el inicio de la caza de un terrible maníaco, pronto apodado el asesino en serie de Long Island. Durante los meses siguientes, la investigación se amplió y se descubrieron los restos de otras 6 personas. Las víctimas, al igual que Gilbert, eran trabajadoras sexuales que anunciaban sus servicios en Craigslist, lo que las convertía en blancos vulnerables para un depredador que acechaba en las sombras. La investigación sobre el asesino en serie de Long Island fue exhaustiva y a lo largo de los años se identificó a múltiples sospechosos y personas de interés. Lamentablemente, hasta la fecha no se ha detenido a nadie. La imposibilidad de obtener una condena no ha hecho más que aumentar la sensación de miedo e incertidumbre que se cierne sobre Long Island. Mientras que el asesino en serie de Long Island intentaba ocultar a sus víctimas, el siguiente asesino en serie de nuestra lista dejaba sus cadáveres descuartizados a la vista de todos. El asesino del torso de Cleveland. En la década de 1930, la ciudad de Cleveland se vio envuelta en una ola de terror cuando un asesino brutal y escurridizo, conocido como el asesino del torso de Cleveland, o el carnicero loco de Kingsbury Run, acechaba las calles. Este famoso criminal dejó varios cadáveres descuartizados.
El reinado de terror del asesino del torso de Cleveland se saldó con el espantoso asesinato de al menos 12 personas. Las víctimas, muchas de las cuales eran personas marginadas que vivían al margen de la sociedad, a menudo eran decapitadas y descuartizadas, y sus restos eran abandonados a la vista de todos. En respuesta al pánico creciente y a la indignación pública, las autoridades lanzaron una búsqueda masiva para llevar al asesino ante la justicia. Esta extensa investigación contó con más de 9.000 interrogatorios, en los que los agentes de la ley peinaron cada pista y cada prueba en su búsqueda para desenmascarar al carnicero loco. A pesar de estos esfuerzos, la investigación se enfrentó a numerosos retos y la identidad del asesino siguió siendo un misterio. A lo largo de la investigación surgieron dos sospechosos principales. Sin embargo, a pesar del intenso escrutinio y la creciente presión para conseguir una condena, ninguno de los dos sospechosos fue identificado de forma fehaciente como el asesino del torso de Cleveland. Mientras que el asesino del torso de Cleveland atacaba tanto a hombres como a mujeres, el siguiente asesino solo atacaba a hombres cuando estos intentaban defender a mujeres. El hachero de Nueva Orleans. El hachero de Nueva Orleans sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de la historia del crimen estadounidense. Entre mayo de 1918 y octubre de 1919, este misterioso asesino sembró el terror en la ciudad, cobrándose la vida de 6 personas e hiriendo a otras 6. El reinado del terror del hachero comenzó con un brutal ataque a un tendero italiano llamado Joseph Maggio y a su esposa, Catherine. La pareja fue encontrada en su casa, brutalmente agredida con un hacha que el asesino había dejado en el lugar. El hachero solía atacar casas de inmigrantes italianos, irrumpiendo en ellas en plena noche para cometer sus atroces actos. Las mujeres que vivían en ellas eran normalmente sus principales objetivos, lo que llevó a especular que el asesino sentía una especial animadversión hacia ellas. También se especuló que los hombres solo eran asesinados si intentaban defender a las mujeres, como se vio en el caso de Joseph Maggio. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la violencia cesó de forma abrupta en el otoño de 1919. El hachero desapareció de la conciencia pública. No había pruebas de ADN verificables en el caso del hachero, pero los investigadores encontraron una coincidencia en el siguiente caso que vamos a comentar. El asesino de la Dalia Negra. Era una fría mañana de invierno, el 15 de enero de 1947, cuando el cuerpo sin vida de Elizabeth Short, de 22 años, fue descubierto en un terreno baldío en Los Ángeles, California. La crueldad del asesino era evidente en las múltiples puñaladas que perforaban la carne de Short. Su cuerpo había sido mutilado con precisión quirúrgica, con cortes tan finos que parecían haber sido hechos por un profesional médico. Una laceración en la cara y una boca cortada de oreja a oreja reflejaban la brutalidad del asesino. Sin embargo, el aspecto más espantoso del crimen fue la forma en que el cuerpo de Short había sido mutilado después de la muerte. Elizabeth Short, una bella y aspirante actriz, se había mudado a Los Ángeles desde Massachusetts, con sueños de fama. Su vida fue truncada de la manera más brutal. El Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, puso en marcha una exhaustiva investigación, entrevistando a cientos de sospechosos y siguiendo numerosas pistas. El caso permaneció sin resolver hasta 2018, cuando el LAPD identificó una muestra de ADN de un sospechoso desconocido obtenida en la escena del crimen. El ADN coincidía con una muestra de una base de datos genealógica pública, pero la identidad del sospechoso sigue siendo un misterio. Mientras el asesino de la Dalia Negra hacía todo lo posible por seguir siendo un fantasma, el siguiente asesino se burló de la policía con cartas. El asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es un nombre que se ha convertido en sinónimo de terror y misterio, una figura oscura que se burló de las autoridades y cautivó al público con sus mensajes crípticos y sus crímenes brutales. Activo en el norte de California a finales de los años 60 y principios de los 70, la identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los misterios más duraderos de la historia criminal estadounidense. El reinado del terror del Zodiac comenzó en diciembre de 1968, cuando los estudiantes de secundaria Betty Lou Jensen y David Faraday fueron asesinados a tiros en una carretera apartada de Vallejo, California. Las víctimas del Zodiac solían ser parejas jóvenes en zonas apartadas, un patrón que aumentaba el miedo y la incertidumbre en torno al caso. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías sobre la identidad del asesino del Zodíaco. Algunos investigadores han establecido paralelismos entre el Zodíaco y el asesino fantasma, una misteriosa figura responsable de una serie de asesinatos en Texarkana en 1946.
Ambos asesinos tenían como objetivo parejas jóvenes en zonas apartadas, y ambos casos siguen sin resolverse. Las similitudes en el modus operandi han llevado a algunos a especular que el Zodíaco y el asesino fantasma podrían ser la misma persona. Mientras que el asesino del Zodíaco elegía como víctimas a mujeres jóvenes, el siguiente asesino de esta lista elegía a prácticamente cualquier persona: el asesino del Paraquat. Los asesinatos del Paraquat en Japón a mediados de los años 80 fueron aleatorios, pero impactantes. A diferencia de muchos asesinos en serie que eligen a víctimas específicas, el asesino del Paraquat optó por un método indiscriminado e impersonal, pero devastadoramente eficaz. El asesino utilizaba Paraquat, un herbicida altamente tóxico, para envenenar a víctimas desprevenidas, añadiéndolo a bebidas que dejaban en máquinas expendedoras o encima de ellas. Los crímenes comenzaron en la zona de Fukuyama, en Hiroshima, donde 12 personas murieron tras consumir las bebidas envenenadas. La aleatoriedad de los ataques significaba que cualquiera podía ser víctima, y esta imprevisibilidad sembró el pánico entre la población japonesa. Las máquinas expendedoras, omnipresentes en la vida cotidiana de Japón, se convirtieron de repente en objetos de sospecha y temor. La idea de que el simple hecho de comprar una bebida pudiera provocar la muerte era una perspectiva aterradora que sacudió a la nación hasta sus cimientos. La Asociación Japonesa de Embotelladores de Refrescos respondió imprimiendo más de 1 millón de etiquetas de advertencia para las máquinas expendedoras, en las que se instaba a la población a ser cautelosa y vigilante. El asesino nunca fue identificado y el caso sigue sin resolverse hasta la fecha. Sin embargo, en nuestro siguiente caso, alguien fue condenado, pero la sentencia fue revocada. El monstruo de Florencia. El monstruo de Florencia es un nombre que evoca miedo e intriga. Es una figura escalofriante cuyos crímenes guardan un parecido inquietante con los infames asesinatos del hijo de Sam en la ciudad de Nueva York. Actuando en las pintorescas colinas de Florencia, Italia, este escurridizo asesino atacaba a parejas en coches aparcados, convirtiendo escapadas románticas en escenas de horror inimaginable. Entre 1968 y 1985, el monstruo de Florencia se cobró la vida de al menos 16 personas. La policía italiana se enfrentó a una enorme presión para resolver el caso, ya que la opinión pública exigía respuestas y justicia para las víctimas. La investigación se prolongó durante décadas, con numerosos sospechosos y teorías que surgieron a lo largo de los años. Uno de los sospechosos más destacados era Pietro Pacciani, un granjero local con antecedentes penales. Pacciani fue arrestado y juzgado a principios de los 90, acusado de ser el monstruo de Florencia. Sin embargo, la defensa argumentó que las pruebas eran insuficientes y que Pacciani estaba siendo utilizado como chivo expiatorio por una policía desesperada por cerrar el caso. En 1994, Pacciani fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, pero el veredicto fue revocado en apelación y absuelto en 1996. La policía pudo haber hecho algunos avances en el caso del monstruo de Florencia, pero no había ni una sola prueba tangible de ADN contra el siguiente asesino. El asesino del condado de Oakland, alias La Niñera. El asesino de niños del condado de Oakland, también conocido como La Niñera, es un personaje escalofriante cuyos crímenes a finales de los años 70 dejaron una huella imborrable en la comunidad del condado de Oakland, en Michigan. Durante aproximadamente 13 meses, este agresor desconocido secuestró y asesinó al menos a 4 niños, 2 niños y 2 niñas. La cronología de los crímenes comenzó en febrero de 1976, cuando Mark Stebbins, de 12 años, desapareció mientras regresaba a casa desde un local de la Legión Americana. Su cuerpo fue descubierto 4 días después, tendido en un banco de nieve, completamente vestido y meticulosamente limpio. La firma del asesino era evidente en el cuidado con el que lavaba y vestía a las víctimas, lo que le valió el apodo de El Niñero. Este patrón se repitió con los secuestros y asesinatos de Jill Robinson, Christine Mihelich y Timothy King, cada uno de ellos siguiendo un guión similar y espeluznante. Las fuerzas del orden de todo el estado, incluida la Policía Estatal de Michigan y el FBI, unieron sus fuerzas para dar con el rastro del escurridizo asesino. El grupo de trabajo entrevistó a miles de personas, revisó montañas de pruebas y siguió innumerables pistas, pero el asesino seguía en libertad. Aunque todas las víctimas del asesino de niños del condado de Oakland fueron identificadas, las víctimas del siguiente caso nunca lo fueron. El asesino de la Sierra de Hanover. Entre 1975 y 1977, los habitantes de Hannover, Alemania, vivieron sumidos en el terror y la inquietud.
Todo comenzó con una serie de horribles hallazgos. Restos humanos, cuidadosamente desmembrados y abandonados a la vista de todos por toda la ciudad. Los cuerpos fueron encontrados en diversos lugares, desde parques hasta callejones e incluso en un cementerio. Lo más escalofriante era que ninguna de las víctimas fue identificada. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, observaron un patrón inquietante. Todos los cuerpos habían sido descuartizados, probablemente con una sierra o un instrumento quirúrgico. La precisión y la uniformidad de los cortes sugerían que un solo autor era responsable de los asesinatos. La policía apodó al asesino el asesino de la Sierra de Hanover. La investigación se vio obstaculizada por el hecho de que las víctimas seguían sin ser identificadas. La falta de pruebas y pistas estancó la investigación, dejando a la policía frustrada y preocupada. En 1977, los asesinatos cesaron abruptamente. Era como si el asesino se hubiera desvanecido en el aire. La policía quedó con una sensación de frustración y decepción, sabiendo que no había podido atrapar al autor. Al igual que el asesino de la Sierra de Hanover, el siguiente asesino de esta lista descuartizaba a sus víctimas con precisión quirúrgica. El asesino de las piernas cortadas. A principios de la década de 2000, la ciudad de Estambul, en Turquía, se vio envuelta en el terror tras una serie de espeluznantes hallazgos. En varios lugares públicos de la ciudad se encontraron piernas mutiladas, separadas del resto del cuerpo. Las extremidades pertenecían al menos a 8 víctimas, 6 de ellas mujeres y 2 hombres. Sin embargo, solo se identificó a una de ellas, una joven llamada Ebru. La investigación sobre el asesino de las piernas cortadas, como se llegó a conocer al autor de los crímenes, fue una de las más complejas y difíciles de la historia de Turquía. Los detectives peinaron la ciudad, recogieron pruebas de ADN y siguieron pistas, pero el asesino parecía haberse esfumado. A medida que seguían apareciendo restos humanos, los habitantes de Estambul vivían aterrorizados. ¿Quién era este monstruo y qué le impulsaba a cometer crímenes tan atroces? Parecía tener mucho cuidado al cortar las piernas de sus víctimas, a menudo por el muslo o la rodilla, y desecharlas en lugares públicos. La policía creó un perfil psicológico del asesino, que sugería que se trataba de un individuo muy organizado y calculador, probablemente no originario de Estambul. Mientras que el asesino de las piernas cortadas iba tras hombres y mujeres adultos, el último asesino de nuestra lista iba tras niñas pequeñas. El fantasma de la autopista. El fantasma de la autopista es un nombre que evoca miedo y tristeza, una figura escalofriante responsable de una serie de brutales asesinatos que aterrorizaron el área de Washington, D.C., entre 1971 y 1972. Las víctimas fueron 5 niñas negras y una joven, cuyas vidas fueron trágicamente truncadas por un asesino cuya identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La primera víctima conocida fue Carol Spinks, de 13 años, que desapareció mientras hacía un recado para su hermana mayor. Su cuerpo fue descubierto 6 días después, abandonado al lado de una autopista. El fantasma de la autopista siguió secuestrando a niñas, agrediéndolas sexualmente y estrangulándolas, para luego abandonar sus cuerpos en lugares donde fueran fácilmente encontrados. Entre las demás víctimas se encontraban Darlenia Johnson, Brenda Crockett, Nenomoshia Yates, Brenda Woodward y Diane Williams. Todos los casos seguían un patrón similar y escalofriante. Las víctimas desaparecían cuando estaban solas, y sus cuerpos eran encontrados más tarde abandonados, cerca de carreteras principales. Uno de los sospechosos era Robert Elwood Askins, un conocido depredador sexual con antecedentes de delitos violentos. Askins había sido condenado por asesinato en la década de 1930 y posteriormente se le relacionó con varias agresiones en el área de Washington, D.C. A pesar de ser el principal sospechoso, no había pruebas físicas que vincularan a Askins con los asesinatos del fantasma de la autopista, por lo que nunca fue acusado. Gracias por ver el video. No te pierdas otros videos interesantes en las tarjetas que aparecen en pantalla.